Hablemos de Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible. ¿Pero tienes idea de por qué se ha ganado este mérito? Ella ha logrado lo que toda mujer desearía: cambiar al marido y hacer de él un hombre bueno, un hombre santo. Pero bueno, para entender la historia no perdamos de vista tampoco que la vida de Santa Rita data de 1381. Rita fue una mujer sencilla, pero a la vez extraordinaria. Siendo adolescente, sintió la llamada a la vida religiosa, pero sus padres no estuvieron muy de acuerdo y decidieron casarla. Ella, por obediencia, decidió contraer matrimonio. Pero luego de haber renunciado al deseo de ser religiosa, pues decidió llevar el sacramento del matrimonio como ella creía que Dios manda. Lamentablemente, lo que vendría después sería muy doloroso para Santa Rita. Su esposo resultó ser un hombre bebedor, mujeriego, violento e incluso comenzó a maltratarla. Pero como Rita tenía plena confianza en Dios, decidió siempre obrar con el bien. Su oración era constante y se propuso ganar el alma del marido para Cristo. Tras años de matrimonio, años de ejercitarse en la paciencia, la confianza, el esposo de Rita finalmente se convirtió. Ella logró eso por lo que tanto había orado. Perdonó sus faltas y juntos finalmente emprendieron un camino distinto. Pero la alegría no le duraría mucho. El marido había cambiado, sí, pero sus amigos no. Con lo cual, los enemigos antiguos del marido lo buscaron, lo emboscaron y lo asesinaron una noche. Santa Rita y su esposo tuvieron 2 gemelos, Jacobo y Paolo. Pero ellos tenían un temperamento muy parecido al padre. Entonces, tras la muerte del padre, ellos juraron vengar su muerte. No hubo ruego de Santa Rita que pudiese persuadirlos. Se vio la necesidad de implorarle a Cristo que los salvara, que les tuviese misericordia. Incluso en medio de su plegaria, en medio de su angustia, le dijo que prefería que él tomara su vida antes que ellos condenaran para siempre en el infierno su alma. No me vas a creer, pero al poco tiempo, Jacobo y Paolo contrajeron una terrible enfermedad de manera inesperada y murieron solo unos pocos días después de causa natural. Por esto Santa Rita no solo es la patrona de las causas imposibles, también lo es de todas las personas abusadas, de todos aquellos que pasan necesidad, de las personas enfermas, de las angustias. E incluso es la santa de los problemas en el matrimonio. Santa Rita al tiempo volvió a sentir esa llamada en su corazón. Intentó ser aceptada en el monasterio de las hermanas agustinas, pero éstas la rechazaron. Porque había estado casada, porque tenía a cuestas una historia como oscura. Pero una noche, sin embargo, pasó algo increíble. Cuenta la tradición que Santa Rita oyó que la llamaban 3 veces por su nombre. Se incorporó, abrió la puerta de su habitación y frente a ella vio que estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista. Ella sintió que los 3 la invitaron a seguirlos. Después de recorrer algunas calles, ella comienza a sentir que se elevaba en el aire y que de pronto una fuerza sobrenatural la conducía suavemente hacia Casia, en dirección al monasterio de Santa María Magdalena. Yo me imagino la cara de las monjas agustinas cuando vieron llegar nuevamente a Santa Rita. No les quedó de otra opción que aceptarla. Pero su historia dentro del monasterio tampoco fue fácil.
Luego de un sermón sobre la pasión de nuestro Señor, Rita quedó tan tocada que de retorno al monasterio le pidió fervientemente a Dios ser partícipe de sus sufrimientos. En la cruz recibió los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. A la mayoría de los santos que han recibido este don, dicen que exuden una fragancia celestial. Pues no era el caso de Santa Rita. Su olor era intenso, fétido, olía mal, por lo cual debió alejarse de la gente por 15 años. Sus últimos años fueron muy duros. Sin embargo, cuando Santa Rita muere, la herida de su frente desapareció y en su lugar quedó una mancha roja en forma de un rubí y brotaba de ella fragancias a rosas. Hoy, el cuerpo de la santa permanece incorrupto. Aunque uno creyese que tenía una vida triste, en verdad Santa Rita siempre quiso tener una vida llena de alegría, llena de Dios. Y es así como enfrentaba los desafíos de cada día. Un día, Rita fue puesta a prueba por su madre superiora. Fue ordenada a regar cada día una planta muerta. Rita lo hizo obedientemente y de buena manera. Una mañana la planta se había convertido en una vid floreciente y dio tantas uvas que se usaron para el vino sacramental. Hasta este día se dice que aún esa vid sigue dando uvas. Parecía que desde el primer momento de su nacimiento, Dios tenía designios especiales para Santa Rita. Según la tradición, desde que ella era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño, y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar a las abejas con su brazo, pero lo tenía herido. Dicen que apenas rozar las abejas, su brazo se sanó inmediatamente. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas parecen surgir de las paredes del monasterio, desde Semana Santa de cada año y permanecen hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo. El Papa Urbano VIII, habiendo escuchado lo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas les fuera llevada al Vaticano. Después de un cuidadoso examen, le ató un hilo de seda y la dejó libre. Se descubrió esta abejita más tarde en su nido en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Los huecos en la pared del monasterio, donde las abejas tradicionalmente permanecían hasta el año siguiente, aún pueden ser vistos claramente por los peregrinos que llegan hoy al monasterio.